Listo, muy buenas tardes, un gusto saludarles. El día de hoy tenemos nuevamente la presencia y la compañía de la doctora Karina Weisberg, psicopedagoga y terapeuta del lenguaje de Fala Centro Terapéutico Integral. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias Muy, nuevamente por invitarme. muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted por su tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema pues bastante interesante también relacionado a los problemas del lenguaje o a la terapia del lenguaje como tal, se llama problemas del lenguaje y autoestima, que son Ujú. cosas que a veces quizá no se relacionan una con la otra, pero sí tienen una vinculación muy directa. Entonces, doctora, primero que todo, la pregunta sería, ¿hay una relación directa o cuál es la relación directa entre los problemas del lenguaje que se pueden presentar en diferentes poblaciones, en general, digamos, Ujú. y la autoestima como tal? Sí, hay una relación. Por lo general, la afectación en el área del lenguaje se puede dar en los diferentes niveles, tanto en niños como en adolescentes como en adultos, y cuando uno empieza a tener registro de las dificultades en esa área, puede estar afectando su autoestima. Porque el lenguaje es importante no solo a la hora de comunicarse, sino en las relaciones con los demás. Entonces puede estar afectada la parte social y emocional de estas personas. Ok, perfecto. Entonces, ¿podríamos segmentar de repente las poblaciones según los problemas de lenguaje que podrían presentar como para analizar un poquito cada una de ellas? Sí, lo que podríamos comentar, por ejemplo, que cuando hay una alteración en el lenguaje, por ejemplo, en la expresión del habla, cuando los niños son muy pequeños puede ser que no tengan registro de cuál es su situación, pero a medida que van creciendo nos podemos encontrar con niños que cuando interactúan con pares eh, se sienten burlados o que le hacen bullying por su forma de habla. Entonces, cuando empiezan a registrar que su expresión no es adecuada, comienzan a tener una baja autoestima. Y lo que puede provocar es que no se quieran vincular con sus pares o que quieran evitar hablar y comunicarse. En cambio, por ejemplo, tenemos situaciones en donde nos encontramos con niños que no solamente tienen problemas en la articulación, sino puede ser en la fluidez del habla, que es la tartamudez, y son niños que cuando también empiezan a tener conciencia de esta falta de fluidez en su habla, no quieren tener vínculos con otras personas porque quieren evitar estas situaciones sociales y, por ejemplo, no quieren ir a cumpleaños o encontrarse con amigos. Y no solamente sucede con ellos, sino también sucede a nivel adolescente, ¿no? Que es una etapa donde es importante encontrarse con jóvenes para hacer salidas y, por supuesto, ir vivenciando situaciones que corresponden a su edad. Ok, se aíslan, digamos. Se empiezan a aislar o empiezan a evitar, empiezan a tener fobias sociales, ¿no? Ya estamos hablando de otras situaciones, pero todo se debe a su autoestima baja. Por lo general, ellos consideran que, digamos, la mirada del otro, lo mismo sucede con los adultos que tienen problemas en la fluidez, que la mirada del otro es más fuerte, ¿no? De lo que ellos expresan. Entonces lo que logra es que traten de evitar todas las situaciones sociales o determinadas situaciones específicas para no verse expuestos y sentirse mal. Eh, Ok. Quisiera hacer, Propiamente. quisiera hacerle dos preguntas concretas de esta población. Primero, de repente, usted me corrige si me equivoco, hay una población como pequeña, como antes de entrar a la escuela, que hablamos en algún momento en otra entrevista, que presentan problemas de manejo propio del lenguaje. Y usted Sí. ahora me habla de los adolescentes, que Ujú. también podrían tener algunos problemas de lenguaje que en ambos casos impactan en la autoestima. Entonces, como de repente puntualizar cuáles podrían ser esos signos o esas condiciones que se pueden presentar en esta población de antes de entrar a la escuela y en contraposición con lo que se puede presentar en la vida adolescente.
Bueno, los niños pequeños, como hablamos en otras ocasiones, lo normal, no es lo normal, lo que nos encontramos habitualmente es Ujú. niños que tienen dificultades en su expresión o en su comprensión. Pero también aparecen niños que tienen problemas de tartamudez, por ejemplo, que depende en qué etapa se encuentra, y podemos decir que está en una etapa de adquisición del lenguaje, entonces puede ser que esta disfluencia sea temporal y después de cierta cantidad de semanas empieza a desaparecer, o lo que sucede es que pueda quedarse este tipo de alteración del habla, son como saltitos en el habla. Cuando esto sucede, en un principio se trata de trabajar en forma indirecta y después en forma directa, si no lo logramos, y tal vez el niño empieza a tener más registro de lo que está sucediendo. Entonces, cuando empieza a tener más registro de lo que está sucediendo, ahí es donde vemos que hay un tipo de afectación más social. En relación a los adolescentes, si no fueron tratados a tiempo, ¿sí? Puede ser que la articulación, esta alteración de articulación continúe, entonces por ahí podemos encontrar adolescentes, perdón, que no pronuncian la R o no pronuncian adecuadamente la S, y entonces se ven, digamos, sí, como observados nuevamente por sus pares, y donde es una etapa de conquista, y donde es una etapa que tratan de hacer grupos, y tal vez tratan de evitar hablar. Pero no solamente puede haber este tipo de afectación, no solamente en el habla y en la expresión, o en la fluidez, sino tal vez puede haber jóvenes o niños que tienen alteración a nivel de dislexia, ¿sí? A la hora de escribir. Eso también es una alteración relacionada con el lenguaje. Entonces, a la hora de expresarse en forma escrita, también hay dificultad. Y muchos de estos jóvenes no quieren, por ejemplo, hacer tareas o presentar tareas en forma escrita, porque se ven también vulnerables cuando ven lo que se presentó de forma de tarea, por ejemplo, o si tienen que exponer delante de pares. Y a nivel adulto, podemos también tener, es muy común, a mí me llega mucho, jóvenes adultos o adultos que vienen arrastrando el problema de tartamudez y se encuentran con situaciones laborales a las cuales no quieren enfrentar o les cuesta enfrentar. Entonces, por ejemplo, a veces tienen que hacer conversaciones online, o tienen que hacer conversaciones telefónicas, y también sienten que del otro lado están muy pendientes de cómo hablan, de si no entrecorta las palabras, si su respiración no es adecuada, y empiezan a tener temor de lo que están diciendo se considere que no manejan la información o no tiene claro la labor que tiene que hacer. Entonces ahí su autoestima también comienza a bajar. Y bueno, entonces tenemos ya también otro tipo de afectaciones, que no es solamente la disfluencia propiamente dicha, sino que acarrea situaciones que son secundarias, que no tienen que ver con la disfluencia misma. Ok, por ¿Sí? aquí usted ha tocado un par de términos que podríamos eventualmente desarrollarlos con mayor detalle en el futuro, como la dislexia y la tartamudez. Sin embargo, porque la dislexia me imagino que lo enfoca ya más desde la parte de la psicopedagogía, ¿verdad? Y también desde la terapia del lenguaje. Pero Uh-huh. ha mencionado en varias ocasiones usted la tartamudez. ¿Podríamos definirla un poquito? ¿Qué es exactamente la tartamudez? Ya en el futuro, como le digo, lo podemos ampliar, pero como para tener claro y ver si es algo que se puede realmente subsanar, solucionar en el tiempo. La tartamudez es una alteración en la fluidez del habla. Por lo general se hereda desde la parte masculina de la familia, es algo genético, hay un gen determinado que está alterado, y lo que provoca es que la parte motora, la orden motora, para que nosotros podamos hablar de forma fluida, está alterada.
no significa que la persona que está hablando no sepa lo que quiere decir o que tenga problemas cognitivos o de pensamiento. La persona tiene muy claro lo que quiere decir, sabe exactamente lo que quiere decir, pero hay una alteración de la orden que envía el cerebro a, La parte digamos, física. los motores del habla para que pueda decir la palabra o la frase que quiere decir. Entonces puede haber una alteración al inicio de palabra, en sílabas, puede tener estos saltitos y, como les explicaba anteriormente, puede ser que la persona empiece a tener signos secundarios que no tienen nada que ver específicamente con eso. Por ejemplo, taquicardia, sudor, sienten que lo están observando, se pone muy colorado, no puede respirar, pero todo eso son alteraciones que se pueden ir trabajando, por supuesto, paralelamente con técnicas para poder sentirse mejor, porque en realidad la persona con tartamudez no desaparece la tartamudez. Por el momento no hay un remedio para la tartamudez, pero sí se pueden enseñar técnicas y aprender a convivir con esto, ¿sí? Porque la tartamudez puede ser, podemos tener momentos en que tenemos más tartamudez y momentos que baja esos episodios. Entonces hay que aprender a convivir. Yo les explico que es como si fuera que tengamos diabetes. Entonces yo tengo que darme insulina, ¿no? Colocarme insulina y es parte de mi vida. Bueno, tengo que aprender a convivir y puedo utilizar técnicas y saber cómo manejar esto en situaciones que me encuentro tal vez con más estrés o con menos estrés, pero no tiene nada que ver con el estrés o con situaciones traumáticas, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, dejar claro, la tartamudez como tal no tiene como una solución definitiva, pero sí tiene mecanismos de control y de manejo. Sí, es aprender técnicas para poder sobrellevar esto. Ok, perfecto. Ahora, sobre lo que hemos hablado hasta ahorita, que se presenta en diferentes poblaciones, articulación, fluidez, la misma tartamudez y demás condiciones, digamos, que se pueden presentar, todas tienen, desde la terapia del lenguaje, algún tipo de técnica para poder sobrellevarlas y solucionarlas en determinado caso. Sí, depende de la situación que esté pasando cada uno de los pacientes. Se hace una valoración específica y se hace un planeamiento y una terapia específica para cada caso. No es lo mismo intervenir una persona con tartamudez que una persona con problemas articulatorios. Cada intervención es distinta, no se trabaja exactamente igual. Entonces, lo que hace un terapeuta de lenguaje es saber exactamente cuáles son las necesidades de esa persona o de ese niño y trabajamos puntualmente sus necesidades. Ok. Y por ejemplo, ¿cuáles, a ver, digamos, yo como padre de familia, digamos, ¿verdad? O agente de la sociedad, ¿cómo identifico que eventualmente hay problemas de lenguaje en una persona adulta? Hablemos de los adultos, por ejemplo, ¿verdad? De repente en los niños es un poquito más fácil identificar por el proceso en el que están de aprendizaje y formación, pero en una persona adulta, ¿cómo identifico que eso que está presentando es un problema de lenguaje y de repente no producto del nerviosismo en una situación? Bueno, por lo general, cuando me vienen a ver personas adultas o jóvenes adultos, plantean directamente cuál es la situación por la que están pasando. Y habitualmente me dicen, bueno, esto es algo que creo que lo vengo trayendo desde pequeño, pero mis padres en su momento no me llevaron a ningún terapeuta, y puede ser por diferentes motivos, por desconocimiento, porque no había en la época, o porque no le dieron la importancia que se le da tal vez hoy en día. Pero el mismo adulto cuando se acerca sabe exactamente por lo que está pasando. Entonces no es que alguien lo tiene que identificar, él mismo lo identifica. Él se da cuenta que no articula adecuadamente, por ejemplo, que tiene problemas para difluencia, para hablar, que no es solamente en situaciones de estrés de trabajo o que tengo que hacer una presentación, sino que cotidianamente o en la vida, por ejemplo, no sé, tengo que pedir un delivery, ¿sí? Por teléfono y no puedo hablar, ¿no? O me trabo.
Ujú. Entonces es algo que ellos lo viven habitualmente, no es algo nuevo. Y lo mismo sucede con los problemas de comprensión. Ahora, si nos enfocamos en gente que tiene otro tipo de alteración, por ejemplo, un adulto mayor, que, bueno, ahí es donde la familia es la que tiene que estar más atenta, puede haber diferentes dificultades, como por ejemplo, problemas para comprender, problemas para responder, problemas para articular, que se llama disartria, ¿no? Es como que no puede, también la orden motora de poder hablar no se la está enviando a los órganos, entonces la persona quiere hablar y no puede, pero bueno, eso puede estar asociado con otro tipo de enfermedades. Ok, ¿Sí? entonces cayendo nuevamente en el tema como tal, todo esto impacta en la autoestima de la persona porque, como usted bien menciona, se sienten observadas, se sienten señaladas o son objeto de bullying, ¿verdad? De acoso, incluso. Sobre todo por ahí, en casos de adultos o adultos mayores que venían, digamos, nunca tuvieron ningún tipo de dificultad y de golpe se encuentran con algún tipo de alteración para hablar o para expresarse y sienten que no lo pueden lograr, que digamos que a medida que va avanzando el tiempo, tal vez eso no va mejorando, por ejemplo, si tiene algún tipo de enfermedad degenerativa, y eso lo que hace es bajar su autoestima, ¿no? Que puede también estar acompañada con una depresión, pero ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, independientemente de la edad que se tenga, si se identifican algunos factores, es mejor acudir al especialista antes de repente encapsularse en uno mismo y no abordar el tema. Le comento algo. Dígame. Dentro de las clases que yo doy, ¿Sí? yo doy clases a adultos y hay Ujú. cierta población que no le gusta hablar en público porque dice que sienten que se pegan, que no les salen las palabras, que no pueden tener fluidez. Lo asocian mucho con un tema de timidez o de pánico escénico, pero eventualmente, según lo que usted me dice, alguna de esas personas podría incluso tratar esto desde la misma terapia del lenguaje para poder afrontarlo mejor y no sentirse mal como se siente. Sí, no significa que tenga propiamente dicho una tartamudez. Tal vez en situaciones de estrés específicas no puede hablar, pero bueno, ahí se podría trabajar como vos decís, el pánico escénico, Ujú. ¿no? Por ejemplo, recomendarles que tenga bien preparado su teoría o lo que quiere decir, practicarlo, cómo hacerlo. Porque uno a medida que lo va practicando y que se va exponiendo, va perdiendo también esta timidez, ¿no? Y este miedo a exponerse. Tal vez también uno podría averiguar qué es lo que está pasando con esta persona que cada vez que tiene que exponer tiene tanto temor, ¿no? Tal vez es insegura, pero si hay algún tipo de difluencia, porque, a ver, vamos a explicar un poquito. Nosotros hay difluencias que son naturales, que todos tenemos a la hora de hablar. Por ejemplo, utilizamos muletillas o hacemos un que eso significa que estoy pensando, no significa que no sé lo que quiero decir. Y tal vez me trabo, ¿no? Y no puedo continuar. Esas son difluencias comunes, todos los tenemos. No es que hay una persona que solamente habla de corrido. Es muy común que suceda esto. Ahora, cuando tenemos varias difluencias a repetición y hay una cierta cantidad que se da continuamente, ya estaríamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Ok, ok. Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para una persona? eh, digamos, si el mensaje fuera directo, alguien ya como de adolescente para arriba, ¿verdad? Que pueda comprender directamente el mensaje, que Ujú. por algún motivo se siente mal a causa de presentar alguna de estas situaciones, ¿verdad? De fluidez, de articulación, tartamudez, etcétera, o difluencia. ¿Cuál sería su mensaje para esa persona? Bajo el entendido de la relación que hay entre los problemas del lenguaje y la autoestima. Bueno, primero, por supuesto, buscar a alguien que ayuda, que alguien los acompañe, tratar que descubrir cuál es la situación específica. A veces uno lo deja pasar por vergüenza o por temor, ¿no? Ujú. Le da pena exponerse también con algún profesional, pero que no tenga la menor duda de que si asiste a algún tipo de profesional para que lo pueda valorar
y ver de dónde está viniendo la dificultad, se le puede dar técnicas específicas para lo que necesite. También hay gente que, por ejemplo, no sabe respirar a la hora de hablar, ¿no? Entonces a la hora de hablar se quedan sin aire y sienten que se le entrecorta las palabras, entonces no puede exponer. Entonces tal vez lo que hay que trabajar, que también lo trabajan los terapeutas de lenguaje, son técnicas respiratorias para poder expresarme adecuadamente y poder hablar y decir mis ideas. Entonces habría que acudir, si es algo relacionado con el lenguaje específicamente, con un especialista para que lo pueda orientar. Okay. Y le voy a robar una pregunta más. ¿Cuál sería su mensaje para la gente que está alrededor de esta persona? Bueno, por supuesto, siempre respetar a la persona que está del otro lado y no solamente basarnos en etiquetas, no hay que etiquetarlo. No se le puede decir a una persona, bueno, él es el tartamudo, entonces él nunca va a poder hablar, dejémoslo de lado. No, a él no le vamos a pedir que presente algo porque no va a poder. Sino que hay que darle espacio, hay que respetarlo, hay que escuchar, eso es muy importante. Yo siempre digo para todos, cualquier problema de lenguaje, hay que respetar y mirar a los ojos al otro, ¿no? Darle su espacio y demostrarle que uno está ahí, que tiene interés, que no es que, bueno, porque tiene dificultades nos hacemos a un lado, sino que siempre hay que dar todo tipo de acompañamiento. Y si no sabe, también informarse, ¿no? Porque a veces lo que sucede es que uno no sabe de qué se trata el tema y desvaloriza al otro. Y tal vez hay dificultades serias, entonces hay que saber averiguar, informarse y acompañar. Sí, informarse antes de hablar o juzgar. Por supuesto. Excelente. Doctora, muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por hablar de este tema tan importante desde esta óptica. Es la doctora Karina Weisberg, psicopedagoga y terapeuta de lenguaje de FALA Centro Terapéutico Integral. En Facebook está como FALA Centro Terapéutico Integral y en Instagram como FALA Terapia del Lenguaje con una L, ¿verdad? Sí, sí. Y para citas al WhatsApp sería el 6072-1414. ¿Cierto? Y pues creo que sería de bastante utilidad que las personas puedan analizar si eventualmente necesitan un apoyo especializado para poder de repente dejar de sentirse mal en algunas áreas que tienen la opción de trabajarse. Listo. Doctora, muchísimas gracias. De verdad, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y en otra ocasión estaríamos tratando alguno de estos temas que por ahí se desprendieron de esta conversación. Gracias, gracias. Y bueno, me gusta estar muchísimo con ustedes y poder expresar todas las dudas o sacar todas las dudas que ustedes tienen. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno.